Cuando el mundo escucha el nombre Irán, casi siempre imagina tensión. Titulares, conflictos. Durante años, periódicos, guerras, amenazas. Pero existe otro Irán. Detrás de esa niebla de titulares, existe una de las civilizaciones más deslumbrantes que la humanidad haya levantado jamás. Un país antiguo, monumental, silencioso. Un Irán de jardines persas, desiertos dorados, mezquitas que parecen pintadas con luz y montañas que observan la historia desde hace milenios. Hoy vamos a atravesar ese velo y descubrir una de las civilizaciones más fascinantes y menos comprendidas del planeta. Sean bienvenidos a Irán. En esta misma tierra hay islas de colores surreales, ciudades de cúpulas azules, jardines levantados contra la sequedad, ruinas imperiales y aldeas excavadas en la piedra. Parece improbable, y es precisamente por eso que vas a querer verlo todo. El Irán, que tantos imaginan de una sola manera, es mucho más grande, mucho más antiguo, mucho más bello y mucho más humano que el estrecho marco que nos llegó. Hoy, aquí en nuestro planeta, vamos a cruzar la belleza de la antigua Persia que los periódicos borraron con la guerra, no para negar el presente, sino para revelar todo aquello que casi nunca encuentra espacio cuando se habla de Irán. Irán ocupa una posición gigantesca en el corazón de Asia Occidental, con cerca de 91 millones de habitantes y más de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Limita con Irak, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. También se abre hacia tres aguas decisivas: el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Caspio. Y eso ayuda a explicar por qué este país nunca fue solo un territorio. Irán es ruta, es paso, es memoria, es influencia, es peso geopolítico sobre el presente. Pero hay algo todavía más fascinante: el pueblo que mantuvo viva el alma de esta civilización. Un pueblo moldeado por imperios, desiertos, montañas, fe, comercio, poesía y resistencia. Un pueblo que aprendió a lo largo de milenios a transformar la dureza en cultura y la permanencia en identidad. En nuestro último documental cruzamos Grecia y vimos un paraíso mediterráneo que el mundo olvidó. Ahora la jornada cambia de temperatura. Se va el brillo del Egeo, entra el peso antiguo de Persia. Pero antes de continuar, vale la pena revisar si ya estás suscrito aquí en nuestro planeta, porque aquí cada viaje expande el siguiente. Y algunos lugares, cuando pasan frente a los ojos, ya nunca salen de la memoria. Y nuestra próxima parada no será en una ruina, ni en un jardín, ni en una capital. Será en uno de los puntos más tensos y al mismo tiempo más hipnóticos de todo este documental. Un lugar donde el mar carga suspenso, la piedra parece encendida por dentro y el planeta entero, de algún modo, contiene la respiración. Bienvenidos a Hormuz. Hormuz, el estrecho que sostiene al mundo.
Hormuz se encuentra en el extremo sur de Irán, en la provincia de Hormozgan, frente a Bandar Abbas, muy cerca de la isla de Keshm. Es una isla pequeña, árida, rocosa, casi desnuda, y aún así, capaz de sostener uno de los capítulos más intensos de esta travesía. A primera vista parece apenas un fragmento perdido bajo el calor del Golfo Pérsico. Pero basta mirar con calma para notar que aquí el paisaje no solo fue formado, fue incendiado en color. El suelo enrojece el horizonte. Las rocas parecen guardar óxido, fuego y silencio. La isla de Hormuz, como registran fuentes históricas, se encuentra a unos 8 kilómetros de la costa. Es, en gran parte, seca y montañosa. Su principal asentamiento permanente lleva el mismo nombre de la isla. Y entre sus recursos más emblemáticos está el famoso ocre rojo, extraído desde hace siglos. Pero Hormuz no impresiona solo por su tierra, impresiona por el lugar donde fue colocada. Justo aquí, el Golfo Pérsico se estrecha y se encuentra con el Golfo de Omán, y así se forma el implacable Estrecho de Hormuz. Es en este corredor marítimo angosto donde el mapa deja de ser dibujo y se vuelve nervio, se vuelve pulso, se vuelve presión sobre el planeta. El Estrecho de Hormuz es el único paso marítimo que conecta al Golfo Pérsico con el mar abierto, y por él pasa una porción colosal de la energía del mundo. En 2025, casi 15 millones de barriles diarios de petróleo crudo atravesaron estas aguas. Eso representa alrededor del 34% de todo el comercio global de petróleo crudo. Y no termina ahí. Cerca de una quinta parte del consumo global de petróleo y derivados también dependió de este estrecho, y una fracción parecida del comercio mundial de gas natural licuado atravesó el mismo embudo. En otras palabras, cuando Hormuz tiembla, el planeta lo resiente. Tal vez por eso este nombre reaparece tantas veces en los noticieros. Buques, amenazas, represalias, bloqueos, tensión militar. En los últimos días, el estrecho volvió al centro del mundo. Y de pronto, un lugar que parece remoto empezó a tocar el precio de la energía, la ansiedad de los mercados y la respiración de continentes enteros. Pero aquí existe algo casi irónico. Mientras el mundo mira a Hormuz pensando en crisis, la isla ofrece una belleza que desafía toda lógica. Acantilados en tonos ocres, playas de pigmento rojo, montañas desnudas bajo una luz que parece venir de otra era. Es como si la piedra se negara a la monotonía. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un lugar tan asociado al miedo ser al mismo tiempo tan hipnotizante? Tal vez porque la creación de Dios, cuando se derrama sobre la materia, no le pide permiso a la geopolítica. Simplemente aparece y desconcierta. Aquí la belleza no es delicada, es mineral, es seca, es áspera, es casi bíblica. Y quizás sea precisamente por eso que Hormuz no se olvida. No es el tipo de paisaje que se contempla solo con los ojos, pesa dentro de la memoria. Durante mucho tiempo, la antigua Persia fue vista como un imperio de palacios, poesía y rutas comerciales. Y no deja de ser revelador que una de sus puertas más sensibles siga estando aquí, en este sur abrasador, donde el mar vigila y la roca parece encendida por dentro. Si este fue nuestro primer impacto, imagina lo que ocurre cuando dejamos el estrecho atrás
y subimos hacia el corazón urbano del país, porque Irán no empieza ni termina en sus fronteras marítimas. También late en avenidas, museos, mercados y millones de vidas en movimiento. Después del suspenso de Hormuz, ha llegado la hora de cruzar el portal que presenta el rostro moderno de esta nación antigua. Y es allí, al pie de las montañas, en medio del ritmo de una megaciudad, donde el próximo destino empezará a desmontar todo lo que mucha gente cree saber sobre Irán. Teherán, el portal de la Persia moderna. Después del suspenso mineral de Hormuz, el viaje sube hacia el norte del país y el cambio es brusco. El mar queda atrás. La piedra ardiente cede su lugar al peso de una capital que late sin pedir permiso. Teherán se levanta al pie de la cordillera del Alborz, en una posición que ya dice mucho sobre ella. De un lado, la presión urbana. Del otro, las montañas observándolo todo desde lo alto. Es la capital de Irán desde el siglo XVIII y hoy concentra el corazón político del país. La ciudad propiamente dicha ocupa poco más de 700 kilómetros cuadrados, pero su presencia real va mucho más allá de ese límite. El área metropolitana alcanza cerca de 14 millones de habitantes. Es gente, movimiento, prisa e historia extendidos en una escala difícil de ignorar. Lo más curioso es que Teherán cambia de rostro casi sin avisar. En el norte el relieve se eleva, el aire refresca y el paisaje cobra otro aliento. En el sur, el ambiente se vuelve más seco, más denso, más castigado por el calor. Es como cruzar ciudades distintas, sin salir nunca de la misma. Tal vez por eso Teherán no funciona como una imagen terminada. No se entrega en una sola mirada. No cabe en un estereotipo. Es avenida, es barrio, es institución, es mercado, es concreto, es montaña al fondo. Todo al mismo tiempo. Quien observa a Irán desde lejos muchas veces imagina solo ruinas antiguas, desiertos silenciosos o titulares de tensión. Pero Teherán rompe esa expectativa. Es urbana, es intensa y muestra que el país también se escribe con la velocidad de una metrópoli viva. Existe todavía una capa más profunda en esta historia. Antes de que Teherán ocupara este papel, la gran referencia regional era Ray, una ciudad antiquísima al sur de la capital actual. Cuando Ray perdió fuerza a lo largo de los siglos, el destino abrió espacio para que Teherán creciera sobre este nuevo eje. Y creció de verdad, absorbió poder, atrajo instituciones, se volvió centro de decisiones y pasó a concentrar buena parte de la vida política iraní. Cuando el planeta vuelve la mirada hacia el Irán de hoy, casi siempre es aquí, a donde esa mirada termina por converger. Pero ninguna capital vive solo de símbolos. Detrás de las fachadas oficiales hay cafés, rutinas, familias, librerías, jóvenes yendo y viniendo, adultos mayores guardando memorias y una vida común que rara vez aparece en los noticieros. Y tal vez sea justamente eso lo que vuelve a Teherán tan importante en este documental.
le devuelve rostro a lo que parecía lejano. Humaniza aquello que mucha gente aprendió a mirar, solo como discurso, conflicto o abstracción. Aquí, Irán deja de ser titular y vuelve a ser vivido. Claro, esta grandeza también cobra un precio. El tamaño de la ciudad pesa sobre la infraestructura. La contaminación desafía la vida cotidiana. La escasez de agua preocupa. Y la propia velocidad urbana revela tensiones que toda megaciudad carga tarde o temprano. Pero incluso en eso, Teherán impresiona, porque no intenta parecer perfecta. Se muestra tal como es, compleja, vasta, a veces agotada, pero profundamente real. Y esa verdad tiene más fuerza que cualquier caricatura hecha desde lejos. Y si llegaste hasta este punto, entonces acabas de encontrar la palabra secreta de este documental: paz. Y si te toca de alguna manera, deja tu comentario con esa palabra: paz. Porque a veces, en medio de paisajes marcados por la tensión, esa quizás sea la palabra más necesaria de todas. Pero Teherán es apenas la puerta. Y algunas puertas no fueron hechas para retener, fueron hechas para revelar. Porque ahora, después de la capital que late sin descanso, vamos a encontrar una ciudad donde la belleza parece haber sido llevada a la escala de lo imposible. Allí, el azul no estará solo en las cúpulas, estará en el aire, en la reverencia, en la sensación de que la arquitectura, en ciertos momentos de la historia, casi tocó lo sublime. Nuestro próximo destino es Isfahán. Isfahán, la ciudad que parece imposible. Hay ciudades que se presentan y hay ciudades que aparecen como una visión. Isfahán pertenece a ese segundo grupo. Después del peso urbano de Teherán, entrar aquí es como cruzar una puerta y encontrarte de frente con una idea de belleza que parecía perdida en el tiempo. Isfahán se encuentra en el centro de Irán, a unos 420 kilómetros al sur de Teherán. Durante siglos, su posición ayudó a enlazar rutas del norte al sur y del este al oeste. No es exagerado decir que esta ciudad creció donde los caminos del país aprendían a encontrarse. Floreció en distintas épocas, cobró fuerza bajo los selyúcidas y después alcanzó un brillo casi legendario cuando el Shah Abbas I la convirtió en capital safávida a finales del siglo XVI. Fue ahí que Isfahán empezó a ser pensada, no solo como ciudad, sino como declaración. Y quizá por eso tantas personas la llamaron la mitad del mundo. Una expresión audaz, casi desmedida. Y aún así, cuando el paisaje se abre, cuando aparece la escala, cuando los azulejos empiezan a dialogar con la luz, la frase deja de sonar exagerada. El gran corazón de esa visión es el Meydan-e-Imam, también conocido históricamente como Naqsh-e-Jahan. La UNESCO lo describe como una de las plazas urbanas más grandes del planeta y un ejemplo extraordinario de la arquitectura iraní e islámica. Aquí el espacio no fue hecho solo para existir, fue hecho para impresionar. Cuando entras en este conjunto, la sensación es difícil de traducir. La mirada intenta elegir un punto, pero pronto entiende que no hay un solo centro. Todo compite por la atención. La plaza,
las proporciones, las fachadas, las cúpulas, el vacío monumental que le da fuerza a todo lo que la rodea. De un lado, la mezquita del Shah, hoy llamada por muchos Mezquita del Imán, levanta su entrada como si el azul pudiera ganar profundidad infinita. Del otro lado, la mezquita de Sheikh Lotfollah ofrece otra escala, más delicada, más recogida, más íntima. Y entre ambas, la plaza respira como escenario de una civilización entera. No es solo belleza, es intención, es cálculo, es poder transformado en armonía visual. La propia plaza nació como centro político, ceremonial, religioso y comercial de la capital safávida. En otras palabras, la vida pública de la Persia pasaba por aquí. Y entonces ocurre algo curioso. Incluso sabiendo todo esto, incluso conociendo el contexto, todavía te sorprendes. Porque Isfahán no impresiona solo por la información, impresiona por la atmósfera. Hay ciudades antiguas que exigen estudio. Isfahán exige contemplación. Los puentes históricos ayudan a completar este encanto. El Sio Sepol, con sus muchos arcos, no parece solo cruzar el río, parece alargar el tiempo. Y el puente Kayu, tan celebrado por su elegancia, muestra que hasta el cruce podía ser diseñado como arte. Aquí hasta el camino fue embellecido. También existe el lado artesanal de la ciudad. Isfahán se volvió conocida por sus trabajos en metal, madera, cerámica, textiles y alfombras de altísima calidad. Eso importa porque revela algo mayor. La belleza de aquí no se quedó atrapada en monumentos oficiales. Bajó hasta las manos, hasta los talleres, hasta la vida cotidiana. Quizá ese sea el verdadero secreto de Isfahán. No separa el arte de la vida. El esplendor no termina en la piedra. Continúa en los patrones, en los objetos, en los mercados, en la memoria de quien produce y en la reverencia silenciosa de quien camina por sus calles. Y hay un contraste hermoso en eso. Después de la presión de Teherán, Isfahán parece reorganizar la respiración. El documental desacelera. La mirada desacelera, como si la propia ciudad dijera que la grandeza no necesita ruido, cuando ya conoce el peso que carga. Si este lugar también despertó algo en ti, deja tu like en este momento. No como un gesto automático, sino como señal de que esta travesía también encontró espacio dentro de ti. Porque algunas ciudades no piden prisa, piden presencia. Pero la Persia todavía guarda otro cambio de tono. Después de la monumentalidad viene la ciudad del perfume, de los jardines, de la memoria y de una luz que parece tocarlo todo con más delicadeza. Y es hacia allá que seguimos ahora. Si Isfahán fue la prueba de que la belleza puede construirse a una escala grandiosa, el próximo destino va a mostrar que el alma persa también sabe susurrar. Y cuando susurra, hasta la piedra parece escuchar. Nuestro próximo destino es Shiraz. Shiraz, el eco de la antigua Persia. Hay lugares que impresionan por la escala, otros por la fuerza de la piedra, pero Shiraz llega de otra manera, casi como un perfume antiguo
que atraviesa el tiempo, antes incluso de ser comprendido. Después de la monumentalidad de Isfahán, Shiraz cambia la temperatura de la travesía. Aquí el impacto no nace primero del tamaño, nace de la atmósfera, de la luz más suave, del ritmo más contemplativo, de la sensación de que la historia decidió hablar más bajo. Shiraz se encuentra en el suroeste de Irán, en la provincia de Fars, la antigua tierra que ayudó a dar nombre a Persia. La ciudad está a poco menos de 1000 kilómetros de Teherán y a unos 60 kilómetros de Persépolis. Esa sola cercanía ya dice mucho sobre lo que resguarda. Porque Shiraz no es solo una ciudad histórica, es una especie de antesala emocional de la antigua Persia. Es como si el pasado imperial, en vez de aparecer de forma brusca, decidiera primero pasar por jardines, patios y versos. A lo largo de los siglos, Shiraz se convirtió en uno de los grandes centros culturales del mundo persa. Fue aquí donde florecieron nombres inmensos de la poesía, como Hafez y Saadi. Y eso lo cambia todo. Porque cuando una ciudad educa la mirada a través de la poesía, hasta sus calles parecen guardar otra cadencia. Shiraz es el tipo de destino que no pide solo observación, pide escucha, pide sensibilidad. En ciertos lugares, la arquitectura domina. Aquí la memoria también llega a través del símbolo, de la palabra, de la delicadeza de un jardín, y de la sombra que reposa sobre la piedra. Y los jardines son parte central de esa identidad. El imaginario persa transformó el agua, la vegetación, la simetría y la sombra en una idea de paraíso terrenal. No por casualidad, el concepto del jardín persa, reconocido por la UNESCO, nació justamente de esa visión de orden y frescura en medio del clima seco. En Shiraz, ese espíritu toma forma de una manera especial. Alamedas, espejos de agua, cipreses, flores y pabellones. Todo parece pensado para recordar que la belleza también puede ser refugio y que el ser humano, cuando respeta la creación, aprende incluso a dibujar descanso. Hay algo profundamente persa en eso. Crear sombra donde el sol castiga, conducir agua donde domina la sequedad, levantar quietud donde el mundo parece excesivo. Shiraz no exhibe solo jardines, exhibe también una filosofía de permanencia, de refinamiento y de contemplación. Pero la ciudad también sorprende por su arquitectura. La Mezquita Nasir al-Mulk, conocida en muchos lugares como la Mezquita Rosa, muestra cómo la luz puede convertirse en espectáculo. Cuando el sol atraviesa sus vitrales, el interior se cubre de color, el suelo parece despertar y la mañana adquiere textura de sueño. Es el tipo de escena que desmonta cualquier mirada apresurada sobre Irán, porque ahí no existe la dureza del titular. Existe arte, existe paciencia, existe una sensibilidad visual que no nació ayer y que sigue siendo capaz de conmover, incluso siglos después. También vale la pena recordar que Shiraz tuvo una importancia política real en distintos periodos. En algunos momentos fue embellecida y fortalecida como centro urbano y cultural. Eso ayuda a explicar por qué no parece solo antigua, parece madurada, como si hubiera aprendido a guardar dignidad incluso después de los cambios de la historia. Y entre los lugares que ayudan a revelar el alma de Shiraz está el santuario de Shah Cheragh, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.
Sus fachadas, sus patios y su presencia en el horizonte muestran que aquí la belleza no se quedó restringida a los jardines. También tomó forma en la devoción, en la arquitectura y en la memoria colectiva. Más que un punto de visita, el santuario de Shah Cheragh ayuda a presentar Shiraz al mundo, porque reúne aquello que vuelve a esta ciudad tan singular: historia, espiritualidad, delicadeza visual y una elegancia que no necesita imponerse. Es el tipo de lugar que no le habla solo a los ojos, le habla a toda la atmósfera que envuelve a la ciudad. Si Shiraz también te encantó, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te marcó hasta aquí. ¿Fue el contraste de Hormuz, el pulso de Teherán o la belleza contemplativa de Isfahán y Shiraz? Quiero saber de verdad, ¿en qué punto de este viaje Irán empezó a cambiar ante tus ojos? Pero toda esa delicadeza no está aquí por casualidad. Prepara el espíritu, afina la mirada, baja el ruido, porque lo que viene después no será solo bello, será monumental, será fundacional, será el rostro de piedra de una civilización entera. Y cuando aparezca ese próximo escenario, columnas, escalinatas, relieves y silencio antiguo van a mostrar que la Persia no fue solo recuerdo, fue imperio, fue visión, fue escala. El próximo destino es Persépolis. Persépolis, donde el imperio todavía respira. Hay momentos en que un documental deja de mostrar solo lugares y empieza a rozar estructuras que sostuvieron al mundo durante siglos. Persépolis es uno de esos momentos, porque aquí no estamos frente a cualquier ciudad antigua. Estamos frente a una afirmación de poder grabada en la piedra. A unos 60 kilómetros de Shiraz, en medio de la llanura de Fars, aparecen las ruinas de la antigua capital ceremonial de los aqueménidas. Fue Darío I quien inició su construcción hacia finales del siglo VI a.C. Y después de él, otros soberanos ampliaron esa visión monumental. El nombre Persépolis vino del griego, pero los persas conocían la ciudad como Parsa, y no por casualidad. Este era el corazón simbólico de un imperio que en su apogeo se extendía desde el Mediterráneo hasta partes de Asia Central y del Valle del Indo. Una escala que todavía hoy impresiona. Pero lo más fascinante es que Persépolis no fue pensada solo para gobernar, fue pensada para representar, para escenificar grandeza, para recibir delegaciones, ceremonias, tributos y miradas. Todo aquí parece haber sido concebido para decir sin palabras: miren en lo que Persia se ha convertido. Las escalinatas anchas, los relieves meticulosos, las columnas alzadas contra el cielo y la plataforma monumental todavía conservan ese impacto. Incluso en ruinas, Persépolis no se siente pequeña. Al contrario, tal vez la destrucción incluso haya ampliado esa sensación de distancia histórica, de peso, de permanencia. Cuando miras los relieves, percibes algo extraordinario. Ahí aparecen pueblos distintos, venidos de varias partes del imperio, llevando presentes, tejidos, animales, objetos valiosos. No es solo decoración, es narrativa política. Es la piedra registrando la amplitud de un mundo conectado bajo una misma corona. Y eso dice mucho sobre la propia Persia aqueménida, un imperio vasto, complejo, multiétnico,
administrado en satrapías, unido por caminos, tributos, mensajeros y una visión de orden que ayudó a moldear la historia antigua. Persépolis era el escenario donde ese orden se volvía visible. Caminar por aquí provoca una sensación poco común. No es solo admiración arqueológica, es la impresión de estar cerca de una idea de civilización que alguna vez creyó haber encontrado una forma de durar para siempre. La historia no perdonó este lugar. En el año 330 a.C., las tropas de Alejandro conquistaron la ciudad, y el incendio que marcó esa invasión acabó convirtiéndose en uno de los episodios más simbólicos de la caída del centro ceremonial aqueménida. El fuego pasó, pero la memoria permaneció. Hay una ironía silenciosa en eso. El imperio que se levantó para ser visto acabó atravesando los milenios justamente en fragmentos. Y aún así, esos fragmentos bastan. Bastan para revelar ambición, bastan para mostrar refinamiento, bastan para recordarnos que la piedra también puede guardar voz. ¿Y qué voz es esa? La voz de reyes, de artesanos, de pueblos sometidos y aliados, de mensajeros, de arquitectos, de ceremonias imperiales, pero también la voz del tiempo, que desgasta todo sin lograr borrar por completo aquello que fue levantado con visión. Existe algo profundamente humano en Persépolis, el intento de vencer al olvido. Toda gran civilización quiso eso, quiso dejar huellas, quiso ordenar el caos, quiso grabar en el mundo una prueba de sí misma. Aquí ese intento sigue frente a nosotros, aunque herido, aunque incompleto. Y tal vez sea justamente esa incompletud la que vuelve todo más poderoso. Porque las ruinas no son solo restos, a veces son ventanas. Y Persépolis abre una ventana hacia un momento en que Persia no era margen de noticiero. Era centro, era eje, era referencia de escala. La UNESCO reconoció este sitio como un patrimonio de valor excepcional para la humanidad. Y tiene sentido, no solo por la belleza de sus estructuras, sino por lo que revelan sobre administración, arte, ceremonial e imaginación política en el mundo antiguo. Pocos lugares concentran tanto en tan poca superficie. Cuando el viento pasa entre estas columnas, casi se siente una especie de audiencia, como si Persépolis todavía esperara visitantes, como si el imperio no hubiera aceptado por completo el fin de su propio espectáculo. Y tal vez sea eso lo que vuelve a este lugar tan difícil de olvidar. No parece cerrado, parece suspendido. Si hasta aquí esta travesía ya te abrió nuevos horizontes, vale la pena revisar si ya estás suscrito aquí en nuestro planeta. Porque aquí cada documental amplía el mapa, pero también amplía la forma de mirar. Y algunos lugares no solo cambian lo que sabemos, cambian la manera en que sentimos la historia. Pero Persia no fue hecha solo de columnas imperiales. También aprendió a sobrevivir donde el clima parecía negar toda permanencia. Después del imperio que hablaba en piedra, vamos a encontrar una ciudad que habló con el viento, con la tierra y con la inteligencia humana. Nuestro próximo destino no impresiona solo por el pasado, impresiona por la adaptación, por el ingenio, por la forma en que convirtió la aridez en morada y el calor en arquitectura. Y cuando aparezca en el horizonte, con tonos ocres, callejones estrechos y torres alzadas contra el cielo seco, vas a notar que la grandeza de Irán
no vive solo donde los imperios se exhibieron. También vive donde la vida aprendió a resistir. Yazd, la ciudad que aprendió a vivir en el desierto. Después de la piedra imperial de Persépolis, la travesía cambia otra vez. Ahora la mirada encuentra una ciudad que no se levantó para exhibir poder, se formó para sobrevivir, y quizá por eso impresione de una manera todavía más íntima. Yazd se encuentra en el centro de Irán, entre desiertos, bajo un cielo implacable, en uno de los paisajes más secos de todo el país. Y aún así, o quizá precisamente por eso, se convirtió en una de las ciudades más singulares de toda esta travesía. A primera vista, la ciudad parece hecha de la misma materia del suelo. Tonos ocres, muros de tierra, callejones estrechos, techos bajos. Todo parece nacer del propio desierto, como si Yazd no hubiera sido construida sobre la aridez, sino a partir de ella. Hay una sabiduría profunda en eso. En muchos lugares, el ser humano intenta vencer al entorno. Aquí, aprendió a dialogar con él. En vez de negar el calor, estudió el viento. En vez de luchar contra la sequedad, inventó formas de rodearla. En vez de huir, permaneció. Uno de los símbolos más emblemáticos de Yazd son los badgirs, las célebres torres de viento. Se elevan sobre las casas como centinelas silenciosos. Pero su función no es vigilar, es refrescar, es captar el aire, conducirlo y ayudar a volver habitable lo que parecía inhóspito. Cuando uno lo piensa con calma, la sensación es casi demasiado admirable para caber en una frase. Siglos antes de cualquier aire acondicionado, esta ciudad ya había aprendido a domesticar la brisa. Hay algo bello en eso, algo inteligente, algo que revela cómo la necesidad puede pulir la genialidad. El Centro Histórico de Yazd, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2017, muestra justamente esa adaptación extraordinaria. La trama urbana, los materiales, los sistemas de ventilación y el uso disciplinado del agua componen una respuesta singular al desafío de vivir en un clima extremo. Y entre los escenarios que mejor presentan Yazd al visitante está el complejo de Amir Chakmak, uno de los referentes más conocidos de la ciudad. Su plaza, su fachada de arcos superpuestos y sus minaretes ayudan a formar una de las imágenes más reconocibles de todo Irán. El conjunto comenzó a tomar forma en el siglo XV, vinculado a Jalal al-Din Amir Chakmak, gobernador de Yazd, durante el período timúrida. El lugar no fue pensado solo como ornamento. Reunió funciones religiosas, urbanas, comerciales y ceremoniales, como si condensara la vida pública de la ciudad en un solo corazón arquitectónico. Cuando la mirada se encuentra con Amir Chakmak, no ve solo una construcción hermosa. Ve simetría, ve profundidad, ve una fachada que parece ordenar la propia luz del desierto. Y a su alrededor, el patio, el bazar histórico y la presencia de la ciudad hacen de este espacio un verdadero portal hacia el alma de Yazd. También existe aquí una presencia espiritual muy antigua. Yazd suele estar asociada a la herencia del zoroastrismo en Irán, y eso amplía todavía más su importancia.
No estamos solo ante una ciudad adaptada al desierto. Estamos ante un lugar donde memoria, creencia y territorio siguieron respirando juntos durante siglos. Las calles estrechas ayudan a crear sombra. Los muros gruesos retrasan el calor. Los patios interiores guardan frescura y recogimiento. Nada parece aleatorio. Todo sugiere un aprendizaje largo, paciente, transmitido de generación en generación, como si la ciudad hubiera sido afinada por el tiempo. En ciertos momentos, caminar por aquí parece casi una lección silenciosa. El desierto alrededor sugiere escasez, pero la ciudad responde con ingenio, el calor amenaza, y la arquitectura responde con inteligencia. La sequedad aprieta, y la vida responde con permanencia. No deja de ser impresionante que uno de los escenarios más austeros de Irán haya generado uno de los paisajes urbanos más delicados de todo el documental. Eso dice mucho sobre la fuerza creativa del ser humano y también sobre la creación del creador, que permite incluso en el rigor el surgimiento de la belleza. Porque aquí sí hay belleza, no la belleza exuberante de los colores de Hormuz, ni el esplendor monumental de Isfahán, ni la solemnidad imperial de Persépolis. La belleza de Yazd es otra, es sobria, es terrosa, es callada, y precisamente por eso se queda tan hondo en la memoria. Tal vez el mundo moderno, acostumbrado a soluciones rápidas, haya desaprendido a admirar ciudades así. Lugares donde cada calle, cada abertura, cada grosor de muro y cada corriente de aire cargan pensamiento. Yazd no fue improvisada, fue madurada. Y entonces surge otra percepción. El Irán que estamos descubriendo no es solo tierra de grandes símbolos históricos. También es tierra de respuestas ingeniosas, tierra de adaptación, tierra de personas que supieron transformar la dificultad en forma de vivir. Si este capítulo ya te hizo mirar el desierto de otra manera, cuéntamelo en los comentarios después. Porque a veces, un lugar no impresiona por la grandeza inmediata. Impresiona por cambiar nuestra medida de lo que es posible. Y Yazd hace exactamente eso. Después de los vientos de Yazd, la travesía sigue adelante, todavía guiada por la inteligencia persa frente a la aridez. Solo que ahora esa respuesta cambia de forma. Sale de la resistencia silenciosa de la ciudad del desierto y toma cuerpo en jardines, patios y espacios moldeados para la frescura, la belleza y la contemplación. Es así que Kashan comienza a revelarse. Kashan, el oasis histórico de Persia. Después de Yazd, la travesía encuentra una ciudad donde el desierto no borró la elegancia. Kashan surge como una pausa refinada entre la aridez y la memoria. Un lugar donde jardines, casas históricas, mezquitas y patios silenciosos presentan otro rostro de Persia. Kashan se encuentra entre Teherán e Isfahán, en un antiguo eje de circulación, comercio y paso. Y eso ayuda a explicar por qué la ciudad reunió tanta sofisticación en pleno entorno seco. Aquí, la arquitectura no sirvió solo para proteger del clima, también sirvió para expresar prestigio, orden y delicadeza. El primer gran símbolo de esta ciudad es el Fin Garden, uno de los más célebres jardines persas de Irán, reconocido por la UNESCO.
agua corriente, cipreses, ejes geométricos y sombra bien guiada. En Kashan, el jardín no es adorno, es visión del mundo, es frescura dibujada en medio de la sequedad. Lo más fascinante del Fin Garden es percibir cómo el agua organiza todo. No solo atraviesa el espacio, le da ritmo al espacio, refresca el ambiente, refleja la luz y transforma el recorrido en contemplación. Es como si la antigua Persia dijera que incluso en el desierto la belleza puede correr. Pero Kashan también se revela en sus casas históricas. La casa Tabatabai, con patios, salones ornamentados y soluciones climáticas muy refinadas, muestra cómo la élite mercantil de la ciudad transformó la vivienda en una forma de arte silenciosa. La casa histórica Ameri amplía todavía más esa sensación. Más que una residencia, parece un pequeño universo interior, hecho de patios, volúmenes, sombra y proporción. En Kashan, hasta el espacio doméstico gana imponencia, pero sin perder la ligereza, que vuelve todo más humano. Entre los escenarios más impactantes de la ciudad está la mezquita Aga Bozorg, un conjunto de mezquita y escuela teológica que se convirtió en uno de los grandes rostros de Kashan. Su patio hundido, la simetría de los arcos y la serenidad de la composición hacen de ella un lugar que atrapa la mirada sin necesidad de exceso. Y también está el baño del sultán Amir Ahmad, un antiguo hammam persa, famoso por la delicadeza de sus detalles y por el tejado de cúpulas suaves, que se volvió una de las imágenes más conocidas de la ciudad. Es el tipo de lugar que muestra cómo hasta la rutina del baño podía elevarse a arquitectura. Tal vez esa sea la gran fuerza de Kashan. Reúne muchos rostros de Persia en poco espacio. Jardín persa, casa señorial, mezquita, baño histórico, patios silenciosos, luz filtrada. Kashan no impresiona por estruendo, impresiona por equilibrio, por la armonía entre agua, tierra, luz y refugio, por la sensación de que todo fue madurado con paciencia, y tal vez sea por eso que permanece tan hondo en la memoria como ciertas ciudades que no necesitan llamar la atención para ser inolvidables. Después de Kashan, el documental parece haber respirado por jardines, patios y sombras bien trazadas. Pero esa delicadeza no va a durar mucho, porque Irán todavía guarda un rostro donde el refugio retrocede, la vegetación desaparece y la tierra se presenta en su forma más severa. El próximo destino no será casa, ni mezquita, ni jardín, será vastedad mineral, será calor absoluto. Será uno de los paisajes más extremos y más impresionantes de todo este documental. Después de la elegancia de Kashan, la travesía seguirá hacia un escenario que parece anterior a la propia historia humana. Un lugar donde el viento esculpe la materia y el horizonte pone a prueba los límites de la mirada. El próximo destino es el desierto de Lut. Desierto de Lut, el silencio más extremo de Irán. Después del agua escondida, después de la sombra calculada, después del jardín como refugio, el documental entra en un mundo donde casi todo parece haber sido reducido a lo esencial. Piedra, calor, viento y una vastedad que casi no admite comparación. El desierto de Lut, o Dasht-e-Lut, se encuentra en el sureste de Irán y ocupa una enorme franja árida
entre provincias marcadas por la sequedad y el aislamiento. Aquí el país muestra un rostro mucho más antiguo, mucho más crudo y casi anterior a cualquier idea de confort. La UNESCO reconoció este paisaje como patrimonio natural de valor excepcional. Y tiene sentido, porque lo que se ve aquí no es solo un desierto, es un laboratorio de la tierra expuesta. Un escenario moldeado por extremos, donde el relieve parece haber sido raspado, tallado y llevado hasta el límite. En algunas áreas se levantan los jardins, formaciones alargadas, esculpidas por el viento, como si el propio paisaje hubiera aprendido a ser tallado sin mano humana. Son corredores de arcilla endurecida, arena y erosión que crean un horizonte casi irreal. En otras partes el desierto cambia otra vez. Aparecen campos de dunas inmensas, superficies minerales, franjas secas que parecen haber sido abandonadas por el tiempo. Aquí no hay exceso, hay exposición. Todo lo que el planeta tiene de más desnudo, de más severo, de más directo. Tal vez por eso el Lut provoca una sensación tan rara. No seduce con la promesa de refugio, no ofrece comodidad, no se suaviza para el visitante. Al contrario, obliga a la mirada a enfrentar la escala, la sequedad y la fuerza bruta de un mundo sin adornos. Y aún así, es bello, bello de una forma austera, bello de una forma casi implacable, como si la creación del Creador, aquí, hubiera decidido revelar no la ternura de la sombra, sino la majestad del rigor. Un rigor que no pide disculpas por ser demasiado grandioso. Durante años, el Lut llamó la atención científica por sus condiciones extremas. En ciertas áreas de superficie, las mediciones por satélite llegaron a registrar temperaturas impresionantes. Eso ayudó a convertir al desierto en uno de los símbolos más poderosos de la intensidad climática en la Tierra. Pero reducir al Lut solo al calor sería quedarse corto. El verdadero impacto está en el paisaje, en la forma en que el viento dibuja corredores, en la manera en que la luz de la tarde alarga volúmenes, oscurece relieves y hace que cada cresta parezca más dramática. Es como mirar a un planeta todavía en formación. Hay escenas aquí que casi anulan toda referencia humana. Ves la extensión y pierdes la medida. Ves las formas y pierdes la escala. Todo parece más grande que el cuerpo, más antiguo que la memoria, más silencioso que cualquier silencio común. Tal vez ese sea el punto más fuerte de este destino. El Lut no habla de civilización, no habla de monumento, no habla de imperio, habla de la tierra antes de nosotros, o al menos de una tierra que sigue existiendo, como si no dependiera de nuestra presencia para ser inmensa. Y eso cambia el documental una vez más, porque después de ciudades, jardines, mezquitas y ruinas, ahora estamos frente a algo que no fue levantado. Fue esculpido por la paciencia del mundo, lentamente, repetidamente, hasta que lo extremo se volvió paisaje. Y si el Lut te hizo sentir la grandeza de la creación, vale la pena revisar si ya estás suscrito aquí en nuestro planeta, porque algunas travesías no sirven solo para mostrar lugares, sirven para recalibrar la mirada. Y después de eso, hasta el silencio parece cargar otro peso. Sigue conmigo, porque Irán todavía guarda una revelación para ti, y no vendrá de una llanura abrasadora, vendrá de la piedra habitada, de la roca convertida en morada, de una aldea que parece haber nacido de la montaña, como si el tiempo hubiera decidido vivir allí.
Después del desierto más extremo, seguimos hacia uno de los escenarios más improbables de todo este viaje. Un lugar donde la naturaleza cavó formas y el ser humano respondió viviendo dentro de ellas. Kandován, la aldea esculpida en la piedra y en el tiempo. Después de la desnuda inmensidad del desierto de Lut, el documental cambia de escala, pero no pierde el asombro, porque ahora la sorpresa no viene del vacío, viene de la presencia, viene de un lugar que parece imposible a primera vista, y todavía más improbable cuando descubrimos que sigue vivo. Kandován se encuentra en el noroeste de Irán, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, no muy lejos de Tabriz. Y basta una sola mirada para entender por qué este escenario parece salido de otra era. Las casas no reposan sobre la montaña. Fueron abiertas dentro de ella. Las formaciones rocosas de Kandován, nacidas de antiguas actividades volcánicas y de la erosión a lo largo del tiempo, se elevan como conos de piedra, casi como colmenas gigantes o velas mineralizadas apuntando al cielo. Y dentro de ellas hay puertas, hay ventanas, hay escaleras, hay vida cotidiana. Tal vez ese sea el punto más fascinante de todos. Kandován no es solo un paisaje raro, no es solo una curiosidad geológica, es vivienda. Es permanencia. Es gente viviendo donde muchos imaginarían solo contemplación pasajera. Aquí, la roca no se volvió ruina. Se volvió casa. En varios lugares del mundo, el tiempo cavó formas impresionantes. Pero no siempre el ser humano respondió a ellas con permanencia. En Kandován sí lo hizo. Y lo hizo de una manera profundamente persa, adaptando el espacio, convirtiéndolo en refugio, transformando la dureza en hogar y la extrañeza en vida cotidiana. Hay algo casi conmovedor en esta imagen. Ropa, ventanas, caminos y rutinas existiendo dentro de un paisaje que parece pertenecer más al mito que al presente, como si a la montaña la hubieran convencido de acoger la vida sin perder su imponencia. Tal vez por eso, Kandován provoca una sensación tan distinta. Después de imperios, desiertos, jardines, mezquitas y ciudades monumentales, cerrar este ciclo aquí es recordar que la grandeza de Irán también vive en lo inesperado, también vive en lo que se sale del guión obvio, también vive en lo improbable que permanece. Y fíjate cómo este documental fue cambiando de voz. Empezamos por el estrecho que sostiene al mundo, cruzamos la capital que late, entramos en ciudades de azul y poesía, tocamos ruinas imperiales, vimos la inteligencia del desierto, sentimos el silencio extremo, y ahora terminamos frente a una aldea que parece desafiar la propia lógica de la vivienda. El Irán que recorrimos aquí no fue el de los titulares y las guerras, fue el de las capas, el de la piedra que guarda imperios, el del agua escondida bajo la sequedad, el de la luz que toca cúpulas, jardines, desiertos y montañas de silencio, como si todavía quisiera revelar algo que el mundo casi no ve. ¿Nos estás viendo en la tele y llegaste hasta aquí? Entonces, agarra el celular y cuéntanos, ¿te imaginabas que Irán guardara tantas maravillas, tan más allá de la tensión, de los conflictos y de la imagen limitada que tantas veces nos llega? Quiero saber en qué momento de esta travesía este país empezó a cambiar ante tus ojos. Pero tu travesía no tiene por qué terminar aquí, porque tu próximo destino ya está en tu pantalla.
esperándote. Uno de esos lugares que casi nadie ve, casi nadie muestra y que casi nunca llegan a los ojos del mundo. Ven conmigo y descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima travesía.